Hola, soy Sara de My Little Journal Blog y en el vídeo de hoy os voy a enseñar qué material utilizo para hacer lettering y las diferencias que hay entre cada tipo de rotulador. Yo utilizo todos estos rotuladores que tengo por aquí. Tengo los Pentel Touch, los Arteza, los Lyra, los Tombow, los Edding, los Koi y los Ecoline. Y quitando los Pentel Touch, todos son rotuladores con punta de pincel y a base de agua, lo que nos permite además poder utilizarlos como acuarelas y hacer dibujos y degradados súper chulos. Los Tombow son rotuladores con doble punta, tenemos en un lado la punta de pincel y en otro lado la punta de rotulador normal. Y con la punta del pincel, según la presión que ejerzamos del rotulador contra el papel, pues vamos a hacer trazos más finos o más gruesos. Como he dicho antes, son rotuladores acuarelables. He cogido papel de acuarela y he hecho unas pequeñas manchitas con el rotulador y vamos a ver cómo se difumina cuando añadimos un poquito de agua con el pincel. Como veis se difuminan súper bien, incluso podemos mezclar dos colores que se quedan completamente mezclados y según añadimos más agua o menos agua, pues nos sale un efecto degradado más clarito o se nos queda más oscurito. Los Lyra, al igual que los Tombow, tienen punta de pincel y punta de rotulador. Son muy parecidos, para mí la única diferencia realmente es la gama de colores. Tombow tiene una gama de colores mucho más amplia que los Lyra, pero la función realmente es la misma y el tipo de trazo también es prácticamente igual. Vamos a hacer ahora unas pequeñas manchitas en el papel de acuarela, igual que hemos hecho con los Tombow, para ver cómo se difuminan estos rotuladores. Cogemos un pincel mojado con agua y como veis también se difumina, pero no se queda tan difuminado como los Tombow. Si os fijáis se quedan unas pequeñas marquitas, no se aprecia muy bien en la cámara, pero sí que se queda marcado según se va secando el rotulador, se nos quedan ahí unos pequeños cortecitos. Yo lo que recomiendo si queremos utilizar los Lyra como si fuesen acuarela es coger un recipiente, ya sea de metal, de plástico o de cerámica, poner la tinta en ese recipiente y mojar con un pincel con agua y ya aquí sí que podemos utilizarlo como si fuesen completamente acuarelas. Otros rotuladores que también utilizo mucho son los Koi. Son un poquito más baratos que los Tombow, pero solamente tienen la punta de pincel. Además tienen una punta un poquito más pequeñita, con lo que los trazos gruesos no van a salir tan gruesos, pero la diferencia es mínima realmente. Vamos a probarlos ahora en el papel de acuarela, vamos a hacer lo mismo, unas pequeñas manchitas y vamos a difuminarlos para ver cómo queda el resultado. Estos sí, al igual que los Tombow, se quedan completamente difuminados y los colores mezclados entre sí. Los siguientes rotuladores son los Edding y estos, al igual que los Koi, solamente tienen la punta de pincel y tienen la punta un poquito más pequeñita que los Tombow y que los Lyra. Como veis el trazo grueso es bastante más finito que el que podemos hacer con los Tombow o con los Lyra, pero dependiendo del tipo de letra, del tamaño de letra que queramos hacer, pues podemos utilizar un Tombow o un Edding. Vamos a probarlos ahora en papel de acuarela, igual que hemos hecho con los otros rotuladores. Y estos también se difuminan súper bien y los colores se quedan completamente mezclados entre sí. Vamos a pasar ahora a los Ecoline. La verdad es que a mí estos rotuladores me encantan, tienen muchísimo pigmento, pero solamente tienen la punta de pincel. Vamos a hacer aquí unos trazos para que veáis cómo funcionan. Como os he dicho antes, a mí estos rotuladores me encantan. La única pega que puedo ponerles es que sueltan mucha tinta, entonces o bien usamos un papel de calidad para que no nos traspase,
o bien los utilizamos en papel de acuarela directamente. Vamos a hacer lo mismo que con el resto, ponemos un poquito de tinta en el papel de acuarela para ver cómo se difumina. Y estos, como veis, les pasa un poquito como a los koi. Les cuesta un poquito más difuminarse, se quedan ahí las marcas. Si le pasamos un poquito más de agua conseguimos difuminarlo, pero cuesta un poquito. He dicho que le pasaba como a los koi y no, perdón, le pasa como a los lira, ¿vale? Entonces yo lo que haría en este caso sería como he hecho antes. En un recipiente pongo la tinta del rotulador, mojaría el pincel con agua y utilizaría la tinta para pintar con ese efecto acuarela, ¿vale? En este caso sí que se difumina completamente bien. Los siguientes rotuladores son los Arteza, que me preguntáis mucho en Instagram si los he probado, que cómo funcionan, que cómo son. Vale, la diferencia de los Arteza con el resto de rotuladores es que la punta es de pincel, pero completamente como un pincel. No se aprecia muy bien en la cámara, ¿vale? No voy a tocar la punta del rotulador para no mancharme, pero la punta que tiene es como un auténtico pincel, ¿vale? Entonces la diferencia con el resto de rotuladores es que según hagamos la presión del rotulador contra el papel, según cómo caiga la punta, cómo se abra más o se abra menos, pues nos van a salir las letras de una forma o de otra. Nunca sabemos realmente cómo nos va a quedar hasta que nos ponemos a dibujarlas. Como veis, este tipo de rotulador deja un trazo irregular, queda un efecto súper chulo, pero tenéis que tener en cuenta que si estáis empezando en esto del lettering, la punta de este rotulador es muy blandita y os va a costar bastante el controlar los trazos finos y gruesos por eso mismo, porque es muy blandita, es muy regular y nunca sabemos realmente cómo se va a quedar la letra al tener esa punta de pincel tan real. Vamos a probarlos ahora en papel de acuarela. Vale, sí que es verdad que los Arteza les cuesta un poquito más difuminarse, hay que insistir bastante con el pincel, pero al final se difuminan súper bien, se quedan los colores completamente mezclados entre sí. Y ya por último nos quedaría el Pentel Touch, es un rotulador con una punta muy finita y yo lo recomiendo mucho para los que estáis empezando a hacer lettering. Lo recomiendo porque tienen la punta muy pequeñita y es muy fácil de manejar, el trazo nos va a salir bastante regular, pero sí que es verdad que el ancho máximo del trazo va a ser este. Entonces la letra que podemos hacer es muy pequeñita. Si lo comparamos con el resto de rotuladores, pues mirar qué diferencia de trazo. Pero la verdad que a mí ese tipo de rotulador me ayudó muchísimo a controlar ese trazo finito y grueso cuando estaba empezando. Entonces yo esto lo recomiendo mucho si estáis empezando a hacer lettering, haceros con un par de Pentel Touch, que ya veréis qué fácil os resulta con este tipo de rotulador manejar esos trazos y qué rápido conseguís que os salgan unas letras súper bonitas. Y dicho esto, ¿qué rotulador es mejor? Pues depende de para qué lo usemos, sobre qué papel, el tamaño de la letra que vayamos a utilizar. Yo utilizo todos los rotuladores por igual, pero sí que es verdad que cuando voy a hacer lettering en un papel normal, tiro más por los Tombow, los Lira, los Edding y los Pentel, y el resto de rotuladores los utilizo más en un papel de acuarela. Y si me tuviera que decidir entre algún tipo de rotulador, si lo que quiero es pintar directamente con ese rotulador y luego difuminar con un pincel con agua, pues me decantaría por los Tombow, por los Koi o por los Edding, que son los que mejor se difuminan y se mezclan entre sí los colores directamente sobre el papel. Y si los quiero usar en un recipiente aparte, como si fuesen acuarelas normales y corrientes, pues utilizaría cualquiera de los rotuladores por igual. Ya depende de los gustos de cada uno, de la variedad de colores que tenga cada marca. Yo suelo tener unos colores de una marca, otros de otra y los utilizo todos por igual.
Pero sí que es verdad que cuando utilizo este tipo de rotulador para pintar con ese efecto acuarela, los utilizo con esa técnica de aquí, la de poner la tinta en un recipiente y luego mezclo con agua y ya pinto directamente como si fuesen acuarelas. Así que espero que este vídeo os haya servido de guía para decidiros por unos rotuladores o por otros. Os voy a dejar en comentarios el enlace a cada producto por si queréis echarle un vistazo a los packs y os apetece probar alguno en concreto. Y ya sabéis, suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo.